un saludo especial para todos. Qué bueno que están viendo este webinar. Hoy lo que queremos es presentarle un documental que surgió a partir del libro El Milagro de Consuelo, que es el estudio de caso que hice para mi tesis doctoral en la Universidad de Murcia y que una vez publicada la tesis doctoral en este libro, El Milagro de Consuelo, con ese nombre, em, llegó a manos de dos cineastas jóvenes dominicanos, uno de ellos muy vinculado a Consuelo por ser nieto de don Gustavo Tavares, fundador de Educa. Vieron que aquí había una historia muy bonita, muy importante, muy significativa que compartir. Y pues decidieron hacer un documental inspirado en el libro El Milagro de Consuelo, y que es un documental fascinante. Fascinante porque en 60 minutos ellos recogen la experiencia de primera mano de muchos de los participantes de mi estudio, pero que fueron actores de primera mano de este modelo educativo que se gestó en Consuelo durante esos 50 años. Y ellos hablan desde su realidad, desde su experiencia, desde sus sentimientos, desde cómo le ha impactado la educación y se trasluce en su narrativa inclusive el compromiso que tienen con la vocación docente. Yo creo que es un documental tremendamente inspirador, tremendamente motivador. Y bueno, pues disfrútenlo. Sí, recordarles, como dijimos en aquella ocasión del webinar, que aquellos que puedan estar interesados en el cómo se hace, cómo se llega a lograr este modelo educativo, con muchísimo gusto, aquí en Educa le podemos hacer llegar un ejemplar del libro El Milagro de Consuelo. Y ahí lo tienen todo, porque el documental va a ser un poco más el qué pasó, pero el cómo lo lograron, bueno, pues ahí sí habría que investigar un poco más ya en este texto que tenemos a disposición de todos ustedes. Antes de empezar a proyectar el documental, quisiera felicitar nuevamente a Fernando Santos y a Gaby Valencia por tan extraordinario trabajo. Un trabajo artístico precioso, pero sobre todo tan motivacional. Gracias a los dos por este legado en imágenes, en sonido, la música. Es música hecha especialmente para el documental de Consuelo. Así es que enhorabuena a estos dos cineastas y nada, gracias a todos por disfrutar de este documental. Until you meet poverty face to face, you probably don't really grasp what it really is. You can imagine it and you can read, but if you don't experience it, then it's not real to you. I believe that we help people by revealing to them their own talents and their own desire to improve. And if we can stand by them and encourage them, I think that we're doing better than to give out money or to give out things. Hoy y con este acto, la Escuela de Consuelo celebra con alegría la libertad de nuestra nación y el legado de independencia que nos dejaron los más grandes dominicanos de todos los tiempos. Now, having said that, there are occasions when people do need a handout, and we try to have the wisdom to know how to do that and when to do it. Mi nombre completo es Leonor Ann Gibb, or in English, Lenore Ann Gibb. Estamos aquí
porque amamos a la patria. La libertad que ganaron los padres de la patria, nosotros tenemos que seguir luchando en el día de hoy. Dios, patria, libertad. Cuando llegamos aquí en 59, el trabajo no era nada fácil. Que la idea de educación ha sido como una idea revolucionaria porque la gente no sabía la importancia de educación. We landed at the Andrews Airport. We got out while you're hit by the heat, and we were met at the bridge. People were on horseback, and they were shooting up in the air to welcome us. And there was a song at that time called Tengo una casita en el Canadá, and they walked with us and hugged us and sang that song to us, walked us to the convent. Decían, qué bonita la casita en Canadá y todas cuantas casas pequeñitas. The Grey Sisters were founded by St. Marguerite Jouville. She was a young woman in Varennes, Quebec. Her first kind of encounter with trying to help others was she met a blind woman who had nobody to look after her, and she invited her into her home. And then other people saw the work she did, and so they joined her, and she had no intention of forming a religious community. But when she got this group together, they began to realize that they wanted to make vows of poverty, chastity, and obedience. The day of my final profession, I was asked to go to the Dominican Republic, and I felt honored, I felt privileged, but I was nervous too. The priest in Consuelo was very, very concerned about the lack of education, and he wrote to our Superior General and asked if she could send some sisters. She sent 3, Sister Anne Nolan, who was the leader, and Sister Susan Daly, who had just arrived, and myself, who just had 1 year in the Republic. The people who lived around the Bate all worked in the sugar company, either cutting the sugar cane or processing it. Ay, Dios mío, al llegar aquí, a cada barrio del Bate fue una entidad, enemigos de todos los demás. Y uno de aquí no podía pasar por otro barrio sin peligro de su vida. Y entonces los alumnos atacaron a los haitianos al pasar por la escuela. Y fue una lucha de años de establecer esta confianza y respeto. Este almacén tan grande era para poner los sacos de azúcar. Entonces usted puede imaginar cuántos sacos de azúcar que se puede poner en este almacén. Me hace pensar mucho en el trabajo de todos los que tenía que ver con llenar
estos sacos. Sugar cane grows everywhere. It is the island's #1 business. Cane is ground and assayed within 24 hours at these sugar mills, or centrales, where production is on a non-stop basis 190 days each year. Iban al ingenio y era como una cadena. Papá está en el taller de mecánica y cuando mi papá se hace viejo, entonces habla con el señor que está el encargado y ese me permitía ir al ingenio como aprendiz. Y eso iba de cadena y casi que de cadena en cadena. Casi una familia entera, todo el mundo era mecánico o casi todos eran carpinteros. El picador de caña es uno de los trabajos más fuertes que hay, porque tiene que estar de sol a sol y no obstante tener un trabajo tan fuerte es muy mal pagado, porque todo depende del pesador. Entonces a veces se juntaban el del peso y el capataz. Si tú hacías 1 tonelada, 2 toneladas, ellos iban rebajando para entonces ese pesaje ponérselo a ellos y cobrar el dinero aparte. Para ellos tenían más valor un buey que alaba la carreta con la caña que un obrero. O sea que lo que valía la pena para ellos era la producción para la venta del producto del cual iban a conseguir el dinero. Y los obreros vivían en forma muy mala, en muy malas condiciones. No había agua, no había luz, las calles eran un puro lodo cuando llovía, piedras y de todo. Entonces para ellos el producto principal era la producción de azúcar, que era lo básico, que el ingenio no se parara. Los padres Jerónimos que se instalaron, que vinieron con apoyo de la Corona de España, se preocuparon por desarrollar la industria azucarera. Pero esto fue porque la industria del oro, que era la base, la fuente de economía de la isla, y era la riqueza que a España le interesaba, se había agotado. En Consuelo era difícil ver una persona blanca humilde, de color claro y humilde, porque los americanos venían aquí y generalmente uno veía a los americanos y la gente clara como gente de poder económico, de educación y todo eso. A nosotros para ese tiempo se nos limitaba porque había un marcado racismo de entre colores y razas. Habían 2 clubes principales. El club campestre, que no podían entrar los de color. Los de color eran que podían estar mirando de lejos en la cerca, que era una cerca de alambre. Tradicionalmente eran socios los que trabajaban en la oficina y los jefes de los departamentos como molinos, talleres de torno, entre otros. Esos eran los únicos que tenían influencia para poder accesar a ese lugar. Los mejores puestos lo tenían, en la parte directiva lo tenían los dominicanos que trabajaban en la oficina, administradores, pero en la parte de los talleres siempre eran cocolos los que trabajaban ahí. Yo soy cocolito, yo soy tendencia de los cocolos, yo soy cocolito, porque así era que nos decían nosotros, mira esos cocolitos. Mi mamá es descendiente de ingleses. Mi abuela y mi abuelo vinieron de las islas de Nives. Ellos eran jodones, jodones eran esos cocolos, bien jodones. Así que había que mantener una rectitud con ellos. Cuando éramos pequeños, nosotros no hablábamos en inglés. Mi abuela sí y mi mamá hablaban en inglés. Pero aquí era un tabú hablar inglés porque eso te apartaba más. Cuando tú hablabas en inglés decían, esa es una cocolita. Y entonces te ponían aparte. Entonces, por eso nunca se nos hizo obligatorio en la familia a nosotros hablar inglés. No solo había diferencia entre cocolos, haitianos y dominicanos. Aquí también había diferencia de clase.
Aquí había la gente de primera, la gente de segunda y la gente de tercera. Te miraban prácticamente como que tú no eras nadie. Y el hecho de ser mujer y tratar de levantarte, peor todavía. Porque se tenía la cultura de que la mujer no trabajaba, de que la mujer no podía salir y ser alguien en la vida. Cuando llegan Sorana y Sor Leonor a esta comunidad, fue como romper ese parámetro. Ellas trataron de unirnos y de ahí, si ustedes escuchan el himno Consuelo Mío, dice que en el fondo somos unos solos, negros, haitianos, cocolos y dominicanos, pero en el fondo somos uno solo. El ser negro ha sido un acicate para no darme por vencido, para no dejarme pisar, para aprender a reclamar mis derechos, para hacer sentir que soy gente, que soy persona y que merezco respeto. Ha sido un orgullo para mí el poder demostrar que el color no es una limitante. Nosotros no nos juntábamos con los blanquitos y por eso nos fortalecimos. Cuando fuimos a la escuela donde había blanquitos, nosotros queríamos superarlo. La clase, cuando había que explicar clase, nosotros éramos los primeros que estábamos levantando las manos para explicar. Cuando había que hacer cualquier, eran los primeros que estábamos ahí porque queríamos demostrar que valíamos de esa manera. Que no creo que era justo tampoco para ellos, que ellos no tenían la culpa de lo que sus padres le inculcaban, pero nosotros teníamos en mente que de la única manera que podíamos compararnos, superarlo, era con la educación. Y lo hacíamos, porque siempre nos fajábamos. Y en ese sentido las hermanas dijeron, mire, ustedes tienen el mismo valor que ellos, echen para adelante. Y cuando las personas veían que ellas siendo de un color diferente a los de este lado, y ellas no tenían nada que guardar, sino que iban a las casas, compartían con todo el mundo, eso fue creando una conciencia diferente en esta comunidad. Y el resultado, hoy ustedes lo pueden ver. Las hermanas me dieron reto a mí, que yo dije, ¿por qué? Y yo lo aceptaba y decía, yo lo voy a hacer, y lo hacía. Entonces a veces yo mismo me preguntaba, pero ¿cómo yo logré esto? Y las hermanas empujándote ahí, diciendo, tú puedes, tú sí puedes. Y esto te daba valor. La primera vez, o la primera imagen que tengo de Roberto era, le encontramos en el mercado y estaba mal vestido y todo. Y entonces le invitamos a venir a estudiar. Y él dijo, yo no tengo ropa. Entonces dijimos, venga a la casa y le vamos a conseguir. Su mamá estaba muerta y en este mismo año se murió su papá. Entonces había 2 hermanos viviendo en un rancho allá en la loma. Yo vivía solo en un cuartito pequeño. Ese cuartito, ellas me lo construyeron. Mi hermano se casó y ya me construyeron un cuartito al lado de la casa de mi hermano. Pero yo siempre lo tenía limpiecito, organizadito, y ahí yo vivía. Y ahí ellas mandaban ahí ellos estuvieron conmigo en las buenas, en las malas y en las feas. Si yo me enfermaba, las hermanas se enfermaban. I'm from Windsor, Ontario, Canada. We had a happy family life. I was the 5th of 6 children, 3 boys and 3 girls. I had a normal life, I'd say. A normal life and a happy life. But it wasn't a life that I wanted to continue. I wanted to do something different, and I did it. I was not a good pupil. I hated school, but I liked sports, and we had sports in the school. So I played baseball. El auge de la educación consistió en la forma en que la gente veía que la monja trabajaba. Además de impartir las asignaturas en el curso, Sor Leonor era como si fuera la profesora de educación física. Ella jugaba béisbol con nosotros, jugaba voleibol,
eso también se proyectó a la misma comunidad. En la comunidad, en cualquier espacio que uno veía, uno quería ya hacer un pequeño play de jugar. Del grupo de la primera promoción, firmaron a un joven que se llamaba Jaime Davis. Jaime Davis fue el primero que firmaron para béisbol. Daba gusto cuando llegaba la temporada de béisbol. Yo comencé a jugar pelota en la calle, como le dice, pelota de trapo. Las monjas quisieron ayudarme para que yo pudiera ser un profesional. Sports unify cultures and can be used to bridge cultures and create alliances and cultures because it blends human joy with rules, respect for the game, respect for your opponent, class. You have to shake their hand after you lose. En el play de pelota, ahí no había raza, no había color, no había otra cosa que no fuera compartir el área deportiva. No jugaba con los muchachos, jugaba deporte. Y entonces los niños fueron subiendo también con esa tradición. Sammy Sosa, por mencionarle uno. ¿De dónde creen ustedes que es Sammy Sosa? De Consuelo. Sammy Sosa anduvo un niño aquí en las escuelas. Y cuando preguntan Sammy Sosa de San Pedro de Macorís, Alfredo Griffin de San Pedro de Macorís, es de Consuelo. I was invited here originally by Sister Lenore and the Cuerpo de Paz and the Los Angeles Dodgers to coach. And then Sister Lenore asked Pepe Frias and I, a former major leaguer, to create Baseball y Libro, to value books and baseball together and use it as a ladder to climb for the next step for your life, because it's going to be gone soon in baseball. It's going to be over before you know it. And then you have the next chapter. Perhaps it's a doctor, a filmmaker, a teacher, what have you. Las monjas son la vida de este municipio, son las que le han dado vida desde su inicio, que se preocuparon principalmente con lo que de verdad necesita el ser humano, educación. Consuelo fue una comunidad que se destacó por la preparación de sus alumnos, por la dedicación de los maestros a la oportunidad que teníamos los pobres de adquirir educación. Antes de las hermanas era monte y culebra. Por cañaverales, lleno de gente alegre y hospitalaria. De negros, haitianos, cocolos y dominicanos, pero en el fondo somos uno solo. Y dominicanos, pero en el fondo somos uno solo. Las hermanas, lo primero que nos dieron a reconocer era que nosotros éramos, en primer lugar, hijos de Dios y que teníamos el mismo valor y el mismo derecho todo el mundo. Hicieron romper con esos tabú que teníamos nosotros de que el jefe de la oficina era una persona con mayor dignidad que yo. Ellas iban casa por casa buscando estudiantes. En ese tiempo éramos un puñito, ellas tenían tiempo suficiente, 1 hora, en 2 horas, recorrían el batey completo, a pie, con su vestimenta cubierta la cabeza y su vestidote hasta los pies. Que la gente no comprendiera nuestra misión aquí y entonces que no tuvieran confianza en nosotros. Y los primeros 5 años pasamos en establecer esta confianza mutua. Y las familias, requemó como unos pequeños americanos que vienen a quitarnos lo nuestro. Esa era la costumbre que desde el día anterior.
La base de toda educación es inspirar la dignidad humana en cada individuo, porque si no tiene su dignidad humana, entonces, ¿qué vale la persona? ¿Qué tú vas a hacer cuando hagas? Ayudar a que todo el mundo se da una vida mejor. Policía. Yo lo que quiero hacer es una ingeniera, si Dios lo permite. Para aprender más y hacer cultura en la patria. Cuando estén como señores, así, que le ayuden mucho y que nunca se den por vencidos. The children were running on the streets, and there was one school there that you had to pay to go, and so those who worked in the office had the money to pay for their children to go. And there was another public school that was shared a building with a barber shop, and that's where we went. There were 30 pupils in that building, and we brought them over to the mess hall where we had our school, and then kids just came out of the wall, looking to come to school, because it was a public school, so they didn't have to pay. So it kept on growing. Por mitad de año nos exigían una cuota de 2 pesos, pero yo diría que esos 2 pesos era para comprar jabón, para papel sanitario, y yo diría que 2 pesos es tan poco para que nosotros hemos recibido de estas hermanas aquí. Soy madre de 10 hijos, todos ellos han pasado por esa escuela. Se preocuparon por insertar a todas esas personas que no creían que podían, porque la educación solamente era privilegiada para los hijos de los jefes del ingenio, que había una escuelita que solamente asistían los hijos de los jefes del ingenio, y ellas dieron esa apertura a que los hijos de los trabajadores también tuvieran derecho a una educación. The sugar company gave us that as a school, and we lived in a Baden-Kohn that was nearby. And we lived there for 10 years and taught in that school. I just felt at home with the sisters. For instance, I took music lessons, not because I was musical or not because I was interested, but because the nuns taught it, and it was a chance for me to be with them. Si hoy soy artista, yo puedo afirmar que se lo agradezco profundamente a ellas. Ese mundo es un mundo fantástico, y ojalá y todo el mundo pudiera ser artista, pintor, escultor, y que produjera algo para que entrara en un mundo en donde no estuviera contaminado con lo que son las escaseces, el dolor, la pena. Esto es un mundo de alegría. La Casa de la Cultura es importante en nuestra comunidad
porque es un espacio para que todo ese sueño de ver completado lo que es las bellas artes y darle una oportunidad de ver algo nuevo, algo diferente, de vivir algo diferente. Y el arte es una manera de dar respuesta a aquellos que no van a ser médicos, que no van a ser arquitectos, que no van a ser ingenieros. Entonces ellos tienen otro espacio de cómo encontrar una manera de realizarse. Cuando izaban la bandera, allá adelante del bebedero, el patio era más grande. Aquí yo diría que encontré muchos problemas porque aquí no estábamos acostumbrados ni siquiera a ir a la escuela. Entonces yo tuve que luchar mucho por agrupar a los muchachos en la escuela. A veces ella tenía que salir a buscar a los muchachos a los barrios. Yo recuerdo que los viernes, como si le daban un premio a uno, que era una taquilla para que fuera al matiné, porque aquí había un teatro que había ahí, entonces ella rifaba. A los que no faltaban durante la semana, pues le daban una taquilla para ir al matiné. O sea, buscando la forma de cómo fuera. Para mí la educación ha sido la puerta que nos ha permitido ser personas conscientes de nuestros derechos y nuestros deberes, que nos hacen comprometernos, no solamente con nosotros como personas, sino con todo lo que nos rodea. Porque entiendo que la educación tiene que ver con mi yo y con el mundo, con todo lo que está en mi alrededor. So it kept on growing each year. More and more would come until we got up to 700. And when we got up to 700 students and couldn't take anymore, we were saying to kids, there's no more room, there's no more room. Then that's when Sister Ann, she went to Public Works and she got plans and an estimate. And she went to the sugar company and she got a piece of land. Las monjas viajaban al CEA para pedir el terreno, a la Secretaría de Obras Públicas para pedir la aprobación de los planos de la construcción, y también iba a la Secretaría de Educación. O sea que ellas viajaban a hacer diligencias siempre en procura de que le construyeran la escuela. Y fueron 10 años que tuvieron con una lucha titánica. Where are you putting this palace of a school? Because it was 14 classrooms that it was. And she said, in Ingenio Consuelo. He said, oh, no. You don't put that in a batey. You put that in a city, San Pedro or the capital. But you don't put it in a batey. So she asked, what would you put in a batey? And he said, just an enramada and latrine. And she said, well, I believe that the children of the batey deserve a school just like any other Dominican student in the country. And he said, you don't realize this is a poor country. And she said, no, you don't realize that you are sitting up here in an air conditioning office and I live with your poor. So I know that your poor need to have a decent school to stay. So we got the school. Este proceso humano ha dado un consuelo nuevo, un consuelo que nuestros padres jamás soñaron. Uno venía de una escuela de madera, con piso de madera algunas veces, con pupitres, que eran pupitres que eran para 3 o 4 personas, con un checasé, a una escuela que tenía todos. Hasta el punto que cuando venían visitas,
y veían un comportamiento que estaba fuera de lo que acostumbraban, ellos mismos salían y le decían, nosotros no permitimos esto aquí. A veces venía uno y subía los pies en la pared o tiraba cualquier cosa y los muchachos salían y le decían, mire, nosotros no permitimos esto. Sorana nos enseñó que el centro era nuestro y nos decía, lo que es de ustedes tienen que aprender a cuidarlo porque allí se van a sentar sus hijos. Que lo que hay aquí es de todos. Que lo que es de todos a todos nos corresponde, por lo tanto hay que cuidar lo que se tiene, porque el que no cuida lo que tiene, al final termina lamentándose. En Divina Providencia yo trabajé el huerto y los muchachos se les enseñaba a hacer los canteros. La semilla, ya sea de zanahoria, de remolacha, se hacía el trasplante. Ese trabajo que los jóvenes hacían, cuando llegaba el momento de la productividad, ellos podían llevar a sus casas la lechuga, el repollo y todo lo que ellos sembraban. Eso inculcó en los jóvenes que ellos podían sembrar también en la casa. Ustedes están viendo este silencio. Era más silencio que este. Era un silencio que solamente se esperaba para oír el ruido del timbre cuando sonaba el recreo. The kids, like a nice place, has an effect on our behavior and on how we look. And one of the grade 8 boys came to me and he said, sister, could we wear ties tomorrow? And I said, if you want to wear a tie, sure, wear a tie. But they wanted to look nice because they felt nice in that school. Pensando en una manera para mejorar la vida de nosotros o la vida del pueblo también, fue una idea de comenzar un dispensario para enseñar a la gente, para ganar la confianza de la gente. Ven que hace falta las necesidades del servicio de salud, porque todo en la vida se complementa. Hace falta el servicio de salud. Tuvimos que buscar una persona que era una enfermera, porque muchos de los muchachos estaban enfermos de los ojos, de la nariz, de sí, correcto. Entonces hemos pedido a nuestra congregación a mandarnos una enfermera y nos ha mandado a Sor Magdalena, que era una de las mejores enfermeras en nuestra congregación. Y esta fue la primera clínica. Primero eran para los alumnos y luego vinieron los padres. El asilo de ancianos también fue parte de esa concepción que ellos tenían de buscar cosas que necesitaba la comunidad, porque anteriormente el ingenio tenía un llamado asilo que vivía en condiciones muy inhumanas. Ese asilo comenzó en el Batey Las Pajas, tratando de darle calidad de vida en los últimos años a esos ancianos cañeros que dieron el todo por nuestra zona. Y donde también se les llevaba medicina, se les llevaba alimentación, se les llevaba vestimenta. Entonces eso es parte del plan integral que tenía, del bienestar de la comunidad. Entendí que cuando se quiere, se puede. Y Sol sacaba de donde no había para hacer la labor con la que ella nos empujó a nosotros. Hay una invitación en la Cuaresma a declarar que queremos cambiar. A mí me parece que eso es muy básico de la canción y del espíritu de la Cuaresma. Las hermanas cuando hacían fiestas invitaban machos y hembras a las fiestas y íbamos a la fiesta y después nos decían, ustedes tienen que llevarlas a su casa. ¿Qué nos enseñaban ahí? Que teníamos que respetar la dignidad de las jóvenes. Los fines de semana hacían fiestas en un local que las hermanas tenían, donde hoy funciona el dispensario. Ahí se hacían festivales de la voz para que la gente viera cómo se podía divertir de manera sana. Entonces eso hizo que poco a poco la gente fuera uniéndose
y queriéndose. La integración que tenía la comunidad de juntarse con la escuela y tener ese calor humano que le daban. Aparte de la escuela y la iglesia, por lo menos teníamos un desahogo con el coro y con las veladas. Las veladas se hicieron famosísimas. La velada, esa era una obra teatral que el pueblo le llamó velada. Una obra teatral, prácticamente al estilo clásico. Y venían personas de Canadá a ver esa obra, de San Pedro de Macorís, de Santiago, de todos los puntos del país, a ver esa obra, que era realmente el nacimiento de Cristo. En la velada navideña, ahí mucha gente aprendió a hablar, aprendió a conducirse, aprendió hasta a caminar. Porque usted iba caminando y me decía, no, párese. Y aprenda a caminar lentamente con expresión. Hágase de cuenta que usted está en el ambiente natural. Por ejemplo, en el coro, yo siempre canté tenor y habían unas canciones que eran altísimas ya. Y recuerdo que tuvimos que cantar una canción en la inauguración de la Basílica de Higüey. Había una canción que se llamaba A ti, Señor, a ti quiero cantar. Despiértate, alma mía, y había que subir por allá. Y en la práctica no llegábamos. Y cuando nosotros llegamos ya se hacía ¡blan! Y le daba ese piano. Y llegamos a la nota. O sea que a veces también tú no puedes educar con suavidad todo el tiempo. A veces hay que enseñarle dureza también para que sepa que vale la pena ponerse fuerte y ser duro para que tú aprendas. Tropieza, tú vas a aprender ahora a levantar los pies. Sor Antonia y Sorana era muy recta. Hoy los niños en las escuelas llevan otra formación de acuerdo a los cambios que han hecho las cosas y las leyes. Pero aquí el uno ir a una escuela pública, mayormente a Consuelo, casi ningún colegio privado de este país tenía las condiciones que tenían los colegios públicos de aquí. La disciplina no se negociaba. Nosotros teníamos que aprender que las reglas se establecían y que teníamos que cumplirlas. Había una suelita por ahí que hacía su trabajo y se nos explicaba, ciertamente se nos decía por qué debíamos hacer las cosas bien hechas. Cualquier estudiante no era capaz de hacer un rayoncito en una pared o en una persiana de un colegio de aquí. El simple hecho de escuchar de que en la escuela me dieron una pela, me iban a dar una pela y luego me iban a preguntar por qué fue que en la escuela te dieron una pela. Hasta cierto punto yo lo veo como ahora como algo saludable, que a veces le den a uno su pequeña palmada para que se enderece. Y me llegaron a dar mi castigo, por eso decían castigo. Pero yo creo que los estudiantes que recibieron ese suelazo recuerdan a las monjas con más amor todavía que los que no los recibieron, porque los merecíamos. Ellas no le dieron a nadie inmerecidamente y ellas como educaban como madres, pues así ellas daban su suelacito como madres también. You could tell them also that you use the suela with her too sometimes. Oh, I don't know about that. You're right. You never got it. No. No. I never get it. No. Tocaste mi sentimiento, porque recuerdo el tiempo de zafra y el tiempo muerto en el ingenio Consuelo. El tiempo de zafra duraba alrededor de 7 a 8 meses que el ingenio tenía una producción azucarera y en donde confluían una gran cantidad de personas a laborar en el Central Consuelo. Tiempo muerto, cuando el ingenio cesaba de las moliendas, ese era el tiempo muerto. Cuando el ingenio terminaba, el tiempo de zafra terminaba
tocaban la bocina del ingenio, pero muchas veces. Y había muchas personas que lloraban porque sabían que lo que venía era un tiempo duro. El tiempo muerto era un tiempo duro porque las personas no tenían otra adquisición económica y se pasaba mucha hambre. Entonces no tenían tampoco la mentalidad de guardar. El tiempo muerto, sabían ellos que no iban a trabajar, iban por el cunuco. Ahí llevaban la cena, ahí estaba la comida de las 12, mucha batata, mucha yuca. Pero el tiempo muerto, aún un tiempo muerto, es tiempo de reparación. No es tan tiempo muerto, es tiempo de reparación. Pero nosotros tenemos un tiempo muerto prolongado. Murió el Central Consuelo y el tiempo muerto se ha prolongado, afectando sensiblemente nuestras familias. El cierre del Ingenio Consuelo tuvo un impacto totalmente negativo, Hubo personas que no estaban preparados para ver eso, porque realmente surgió de una forma muy abrupta y no tenían dónde ir. Los jóvenes sí, algunos jóvenes que sí consiguieron trabajo en Zona Franca, en San Pedro de Macorís, algunos consiguieron en Zona Franca de Romana, pero las personas mayores se quedaron y no tenían dónde trabajar para contribuir con el sustento de su familia. Entonces, eso produjo, se puede decir, un malestar en Consuelo. Se formó una compañía que mantuvo esos ingenios y luego en el 1966 se crea a través de la Ley 7, se crea el Consejo Estatal del Azúcar, que fue el que se encargó de gerenciar los 12 ingenios que eran propiedad del Estado ya, y el Consejo Estatal del Azúcar estuvo vigente manejando estos centrales hasta el 1999, hasta octubre del 99, donde ya el gobierno decide arrendar estos ingenios a diferentes compañías. Ciertamente los gobiernos no dedicaron los recursos que esta industria produjo hacia ella, no lo volcaron para mejorar tecnología, para crear infraestructura, no hicieron eso, sino que el CEA se dedicó a financiar, por ejemplo, la CDE, a financiar las grandes presas, a financiar las grandes carreteras, las grandes avenidas, porque la industria azucarera era hasta esos años la espina dorsal de la economía dominicana, era la mayor fuente de riqueza y era la que sustentaba la economía. Hay una parte que no se previó, que es la que yo cuestiono. Si me quitas algo, devuélveme algo. Aquí debió de hacerse una industria de Zona Franca u otras industrias sustituyendo lo que ya se iba a desaparecer. Después que desapareció el Consejo Estatal del Azúcar, que era el pulmón de esta comunidad, aquí no hay fuente de trabajo, no hay fuente de empleo. Que se pudieran señalar educación a Sotrapico, que es el transporte. Tenemos alrededor de 54 unidades que trabajan choferes y cobradores, pero decir que en tiempo de zafra teníamos 3.000 a 4.000 personas laborando en el central. La forma en que venían los administradores no eran muy honestos, los administradores, los jefes de campo y algunos agrónomos, donde había combinación para el robo. Entonces, las ganancias, cuando comenzaron también, las ganancias no se veían, cuando comenzaron también a nombrar botellas, gente que iban solamente a cobrar. Entonces, el ingenio fue un aporte, un medio para que se ganaran la vida, pero también sirvió para que gente se hicieran rica y quizás millonaria. Las 4 de la mañana, hay silencio en lo moreno, y la luna temblorosa,
4 de la mañana hay silencio en lo moreno, y la luna temblorosa, Nadie sale de su casa y los perros recogiéndose, el murmullo que espantaba, Nadie sale de su casa y los perros recogiéndose, el murmullo que espantaba, volando de techo en techo y los sin resquebrajándose, mira, cierra tu ventana, volando de techo en techo y los sin resquebrajándose, mira, cierra tu ventana, Dan las 7 de la mañana y el murmullo azotando va, ruegan que no te halles mal puesto. Dan las 7 de la mañana y el murmullo azotando va, ruegan que no te halles mal puesto. ¡Ey, Matillo! ¡Matillo! El pueblo prácticamente estaba casi estancado, pero los centros educativos le han dado vida porque hay más, al haber más centros educativos hay fuentes de trabajo, no solamente fuentes de trabajo para los maestros, hay fuentes de trabajo para los conserjes, para los serenos y las personas que venden también, se ganan la vida vendiendo alrededor de las escuelas. Ya que se perdió el ingenio, ya que no hay fuente de empleo acá, se hace necesario preparar a nuestros jóvenes para que puedan estar en un lugar mucho más amplio, mucho más alto, pero que realmente se vayan con una preparación que les permita a ellos sobrevivir. Por encima de cualquier autoridad retrógrada, cualquier autoridad que entienda que los recursos del Estado son de ellos. Y si no resuelven, ¡que se vaya! Vamos a orar al Señor y vamos a ordenarnos y vamos a caminar con altura. Vamos a poner nuestros pechos erguidos y vamos a decir que marchamos por la verdad. Cuando estaban las hermanas, la educación no era politizada en el municipio de Consuelo. Pero al salir las hermanas, entonces ya asume el puesto una persona política. Un educador que fue educado también bajo la sombra de las hermanas de la Inmaculada Concepción, pero que había sido minado por la política. Inmediatamente tiene un puesto político, se ve con adversarios y contrarios, que es lo que ha comenzado a pasar. Duele decirlo, pero la política ha dañado el campo educativo. Hoy cualquier persona es maestro. Nuestra carrera se ha cualquierizado. Y el maestro que no tiene vocación, lamentablemente lo que va es a dañar personas. Vocación de servicio es que tú te entregas a tu trabajo, que a ti te importa lo que pasa con ese estudiante, que a ti te importa lo que está pasando en su hogar, que tú quieres que ese estudiante aprenda. Eso es vocación de servicio para mí. Pero los maestros y maestras de Consuelo no estamos pidiendo, como siempre se nos quiere tildar, no estamos pidiendo un aumento salarial. Estamos diciendo que es injusto que los más de 155,000 millones del presupuesto de educación, que solo un grupito se ha quedado con todo ese dinero, pero los niños y niñas de Consuelo están pasando por situaciones caóticas. Ningún niño perdía una hora de clase porque las hermanas no aceptaban eso de huelga. Ahora está la ADP, donde por cualquier cosita ellos entienden que hay que hacer una paralización
y paraliza la docencia por una semana, por 2 semanas, por 3, por cualquier cosa. ¿Huelga? No. Pensábamos que a veces una forma de protestar no tiene que ser exactamente sacrificando al indefenso. Nos hacían sentir mal, porque decía que no estábamos apoyando los derechos de los maestros, que nos beneficiábamos de la lucha de los otros. Y siempre le decíamos, es que ustedes luchan de una manera y nosotros luchamos de otra. Tenemos que mantenerlos, tenemos que inculcarlo y pasarlo de generación a generaciones, de modo que sean imperecederos, que puedan conducirnos de ese modo positivo y proyectarnos hacia los demás. El ejemplo de vida que fueron las hermanas es un ejemplo de servicio, de honestidad, de perseverancia, de enseñar a buscar las cosas por la vía correcta, pero no desmayar hasta que se logre el objetivo. Es decir, que tenemos que volar alto, tenemos que volar sin cansarnos, que las alas no se cansen de volar. Entonces tú lo llevas a la vida práctica y dices, yo tengo que seguir luchando. Por más dificultades que te presente la vida, hay que seguir luchando, porque todo el mundo tiene dificultades en la vida, pero hay que saber responder a ella, saber analizarla y salir de ella. Inculcar valores, dar continuidad a lo positivo que nos dejaron nuestros antecesores. Y vendrán tiempos mejores, porque el germen todavía sentimos que está en muchos de nuestros alumnos, en muchos de nuestros hijos, que han abrazado la educación. Los que recibimos la educación de Sol, de Sorana, ponernos las pilas y hacer un trabajo doble al que estamos haciendo hoy en día. Que cuando se quiere, se puede. No importa que encuentres puntillas en el camino, lo importante es llegar. Y ese éxito tiene sabor a miel cuando tú has luchado por él. Cuando me late el corazón, florece la nación. Cuando me late el corazón, florece la nación. Wow, wow, ajá, wow. De sol y caña te enamora, noche la tierra parió. Prometo en tiempo esa zafra llegaré, llegaré. Y a lo lejos la canoa que la arena se llenó, flotando en mi canción la llevaré, llevaré. De sol y caña te enamora, noche la tierra parió. Prometo en tiempo esa zafra llegaré, llegaré. Y espérame, no vayas sola, no se pierda la ocasión. Mañana la cosecha te daré, te daré.
salga el sol. Iré a donde sea. No muera la pasión. Daré lo que tenga. Buscando solución.